Acabo de armar un Lego de 9000 piezas. Y sí, vamos a probar el comportamiento de esta cosita aquí en la alberca. Y entonces, esto de aquí es un Titanic que recibí a finales del año pasado como regalo de cumpleaños de Tomás, de la editorial Sextante. Gracias, Tomás. Y que tiene simplemente 1090 piezas. Me tardé 3 meses en poder armarlo. ¿Sabes esas bolsitas que vienen para armar el Lego? Había 45. Gran parte de los números estaban duplicados, así que al final de cuentas, imagino que había unos 60 o 70. Y dentro de cada bolsita había por lo menos otra bolsita con las piezas bien pequeñitas. Así que al final había como 150 bolsitas. Elena y Melissa me ayudaron bastante. Empezamos en las vacaciones de fin de año. Se acabaron las vacaciones y no terminamos. Seguimos el fin de semana, pero ahora ya está aquí. Listo. Este Lego enorme tiene muchos detalles de cómo era el Titanic original. Por eso, hoy preparamos un video para que entiendan bien cómo era el Titanic por dentro. Vamos a hacer una radiografía de este barco histórico. Así que vamos allá. Probablemente el Titanic es el barco más famoso del mundo, y todos lo recuerdan por un accidente trágico que ocurrió en 1912. En esa época, el presidente de Brasil era Hermes da Fonseca y todavía éramos un país muy rural. Acre acababa de ser anexado a Brasil y el estado de Mato Grosso incluía Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. La Primera Guerra Mundial solo comenzaría 2 años después. El automóvil, para que se den una idea, apenas empezaba a aparecer. El modelo más accesible era uno llamado Forte, pero aún estaba longe de ser una cosa popular. Aquí no Brasil. Era prácticamente solo una carreta todavía. El cine también acababa de ser inventado. Para que te des una idea, hacía solo 17 años que los hermanos Lumière habían proyectado la primera imagen de la historia. Era un tren en movimiento que asustó a todos. La electricidad tampoco se había popularizado totalmente. Todavía existía una profesión que era el farolero. Cuando caía la noche, ese tipo salía encendiendo los faroles de la calle uno por uno. El plástico había sido inventado apenas hacía 5 años, y hacía 6 años que Santos Dumont había volado el 14 bis por primera vez. Prácticamente todo lo que usamos ahora todavía no existía. Pero les estoy contando todo esto para que se den una idea de lo impensable que era construir un barco de ese tamaño en aquella época, cuando la gente ni siquiera andaba bien en coche todavía. Y aún más impensable es pensar que eran 3 hermanos casi idénticos. Ya contamos esa historia aquí. Además del Titanic, teníamos el Olympic y el Poesa, otro que escribí. ¿Se me olvidó el nombre? ¿Cómo era? El Britannic. Entonces, algunas de las imágenes que van a ver aquí son del Olympic, porque es un barco que fue fabricado antes y duró mucho más tiempo. Entonces tenemos muchos más registros de él, pero para efectos de tamaño, para verlo de lejos, es prácticamente lo mismo que el Titanic. El Titanic era prácticamente una obra maestra de la ingeniería. En esa época costó $7,5 millones, que convirtiendo, hoy serían algo así como $200 millones o $1,000 millones de reales. El Titanic era tan caro porque además de lujoso, era gigantesco. Tenía 10 pisos que, contando la sala de máquinas y todo lo demás, sumaban 53 metros de altura. Eso equivale a un edificio de 17 pisos. 52,000 toneladas y tenía 269 metros de largo. Esta miniatura de Lego mide 1,35 metros de largo. También es bastante grande para ser una miniatura. Entonces, cada centímetro aquí representa más o menos 2 metros en la vida real. Hice lo que sería equivalente a más o menos una persona de 1,70 m junto a este barco, para que se den una idea. Pero bueno, el día 10 de abril de 1912, el Titanic comenzó su primer viaje en la historia. Era el viaje inaugural. Partió de Inglaterra para ir hasta Nueva York, cruzando el Océano Atlántico por el norte. Había más de 2,000 personas a bordo. ¿Cómo era el motor de esa bestia? El Titanic era un barco a vapor. Eso significa que dentro de él necesitamos calderas, que básicamente son una olla de presión gigante donde calientas el agua, se evapora y crea un vapor que tiene presión, que logra empujar el motor del barco. Aquí podemos ver una miniatura de esas calderas bien pequeñitas, mira. En la parte de abajo ves el fuego y arriba el agua. Eran 29 calderas y había un montón de gente trabajando aquí abajo para mantener el fuego, echando carbón al fuego para que no se apagara. El barco consumía 600 toneladas de carbón por día. Imagínate cuánta carne asada se podría hacer con eso. Pero ahí hay un detalle. Consumía carbón mineral, que es un carbón que tiene mucha más energía que el que usamos en la parrilla y no se puede usar en la parrilla porque es prácticamente un petróleo sólido
que genera mucha contaminación. El nombre de la profesión de cargar la caldera era fogonero. Eran esos tipos que estaban todo el tiempo con la pala echando carbón dentro del horno. Pero la temperatura aquí abajo podía superar los 40 grados Celsius. No era precisamente la función más noble del barco. Encima de las calderas siempre había lo que te imaginabas que es lo que se lleva todo ese humo de carbón. Y ahí hay un detalle interesante. El Titanic tenía 3 conjuntos de calderas, pero tenía 4 chimeneas. La última chimenea no estaba conectada a ninguna caldera. En realidad no era necesaria. Pero los tipos, al momento de construir este barco ultra lujoso, pensaron que con 3 chimeneas el barco se vería así. Entonces, literalmente era una chimenea por ahí en inglés viejo. Aquí en la propulsión atrás, ¿no? Lo que realmente hacía que el barco se moviera eran 3 hélices. Incluso en náutica decimos el hélice. Entonces, en este caso, aquí están las 3 hélices del Titanic. 2 de esas hélices eran movidas por esos motores de pistón que podemos ver aquí. Mira qué padre. Logré sacar el motor y conforme el vapor llegaba aquí, empujaba los pistones y hacía que el motor girara. El pistón en sí es esta pieza amarilla que está aquí en medio y que se mueve. Es muy parecido. Con una jeringa, con el émbolo de la jeringa, ¿quieres ver? Es como si el vapor empujara e hiciera que el émbolo de la jeringa se estirara, saliera. Y esto aquí va a empujar un eje que está aquí abajo y ese eje hace que el motor gire. Entonces el vapor empuja y hace la fuerza necesaria para el motor. Incluso en un auto movido por combustión es prácticamente lo mismo, ¿ok? Solo que en vez de vapor vamos a tener algún líquido inflamable que inyectamos ahí. Alcohol, gasolina. En el momento en que ese combustible se prende fuego, se expande y empuja el pistón de la misma manera que estamos viendo aquí. Pero lo que está padre de este Lego es que este motor se encaja aquí y hace una conexión con el eje de la hélice. Entonces, si yo giro el motor de este lado, la hélice gira allá en la popa del barco. Viendo aquí en la miniatura, puedes pensar que era una hélice pequeñita, pero no. Tenía más o menos 7 metros de altura, como un edificio de 3 pisos. La tercera hélice, la del medio, no era movida por los motores de pistón. ¿Qué pasa? Aprovechaban el vapor que salía de esos 2 motores y lo hacían pasar por una turbina. Y esa turbina sí era la que movía esa hélice. Todo el sistema era bastante eficiente y generaba más o menos unos 46,000 caballos de fuerza. Y sé que es difícil imaginar una tropa de caballos de ese tamaño, pero vamos a comparar con un auto para que te des una idea. El T-Cross Turbo 1.4 fue el camioneta más vendido el año pasado. Tiene 150 caballos de fuerza. Necesitaríamos 300 autos de esos para igualar la potencia del motor del Titanic. Aquí atrás también podemos ver el timón del Titanic. El timón es lo que le da la dirección al barco. Vamos a usar otra réplica del Titanic aquí, esta que hicimos en impresión 3D, para que entiendan cómo sucede. Imaginen entonces que el barco va hacia adelante, aquí está el timón. Cuando el timón se mueve hacia la derecha, toda el agua empieza a desviarse para acá. Si desvías el agua para acá, el barco hace esto, mira. La tendencia de él es ir hacia allá. Una de las dificultades de un sistema de timón, especialmente en un barco grande como el Titanic, es que es difícil de maniobrar a baja velocidad. Cuando yo estaba allá en el velerito de Manuel do Mundo, con poco viento, en el momento en que me equivocaba en una maniobra para empezar de nuevo, era muy difícil poner el barco en la posición correcta, porque si no va rápido, el timón no obedece. Y eso pudo haber sido una de las cosas que dificultó que el Titanic esquivara el iceberg en un accidente del que vamos a hablar en un momento. Pero el Titanic era muy moderno para la época. Tenía generadores eléctricos, lo cual hace 110 años era algo muy elegante. Entonces usaba eso para las bombas, para sacar el agua de adentro en caso de que entrara. Lo usaba para los elevadores, para los ventiladores y principalmente para las 10,000 lámparas que tenía el barco. 10,000 lámparas era más de lo que tenían muchas ciudades en esa época. Debes haber oído que el Titanic tenía divisiones de clases, ¿verdad? La tercera clase, que era el pasaje más barato, estaba formada principalmente por personas que estaban emigrando, personas que salían de Europa para intentar una vida mejor en Estados Unidos o en Canadá. Los hombres solteros de tercera clase se quedaban aquí en la proa del barco, al frente, y las mujeres solteras y las familias se quedaban en la popa del barco, aquí atrás. Aunque era el pasaje más barato, el Titanic era un barco muy elegante, entonces
Se decía en esa época que la tercera clase del Titanic era equivalente a una segunda clase en otros barcos de la competencia. Probablemente, ellos dormían y comían mejor que mucha gente que estaba en la ciudad. La segunda clase era equivalente a una clase media, que tenía dinero para viajar. Así tenía algo de dinero. Se quedaba más o menos aquí, un poco adelante de las mujeres y familias de la tercera clase. Y lo que realmente era famoso en el Titanic era la primera clase, que ocupaba prácticamente toda la parte superior del barco y era extremadamente lujosa. Si ves aquí en estas piezas, puedes ver la piscina, puedes ver salones con alfombra verde, azulejos, encuadros coloridos, algo hermoso, de moneda. La organización del barco sigue más o menos estos colores que podemos ver aquí afuera. Entonces, la parte roja es toda la maquinaria, el funcionamiento del barco, la parte negra, las clases menos adineradas, y la parte blanca, donde hay una ventana, donde hay un balcón que va de lado a lado, era de la primera clase. Para que te des una idea de lo que esta gente tenía en el barco. Varios restaurantes, piscinas, sala de juegos, baño turco, que era una especie de sauna de la época, y hasta gimnasio, que puede parecer algo muy común hoy en día. Pero en 1912, te aseguro que no lo era. El viaje iba de maravilla. Todo estaba saliendo muy bien. La gente feliz, emborrachándose aquí en estos restaurantes del barco. Hasta que, en el quinto día de viaje, el Titanic recibió una advertencia de que la región por la que iba a pasar estaba llena de icebergs, que son bloques de hielo gigantescos, que están medio escondidos en el agua, porque la mayor parte de ellos está debajo del agua. Un iceberg funciona más o menos así, mira, solo ves la puntita, prácticamente toda la masa está escondida ahí. Por eso, cuando vemos que un problema está ocurriendo y sabemos que es mucho más grande de lo que parece, decimos que solo estamos viendo la punta del iceberg. Y entonces, el 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con uno de esos icebergs. Para que se den una idea, la tierra más cercana era una isla de Canadá que estaba a 600 kilómetros de distancia. Y ahí fue cuando todo se salió de control. Estos días me llegó una pregunta que decía, oye, el casco del Titanic era muy fuerte, era de acero. Y es verdad, el casco del Titanic tenía más o menos 3 centímetros de grosor de acero. ¿Cómo es que el acero no puede resistir un bloque de hielo? ¿El hielo no es menos que el acero? ¿El acero no debería romper el hielo? Sí. Cuando pensamos en una lámina de acero de 3 centímetros y un cubito de hielo de esos que guardamos en nuestro refrigerador, sí. Pero cuando pensamos en un iceberg que era varias veces el tamaño del propio Titanic, esa lámina de acero es prácticamente como una lata de sardinas. Lo peor de todo es que el Titanic no chocó de frente. Tal vez la historia habría sido diferente. Lo que pasó es que rozó el iceberg. El iceberg fue rasgando todo su costado. Este barco sí había sido muy bien pensado. Entonces tenía varios compartimentos que estaban separados, eran estancos. O sea que el agua nunca iba a poder pasar de un compartimento a otro. Si uno se rompía y entraba agua, no había problema porque los otros lo sostenían. Todo eso funcionaría muy bien si no tuvieras una ruptura que afectara a varios compartimentos al mismo tiempo. Y entonces el agua empezó a entrar sin parar. El Titanic tenía bombas para sacar el agua, para expulsarla, pero las bombas no daban abasto. El barco no se hundió rápido de un momento a otro. La gente empezó a organizarse para sacar el agua, a pedir auxilio, a pedir ayuda a otros barcos que estaban en la región. La radio era algo que los barcos ya tenían en esa época, pero llegó un momento en que ya no se podía hacer nada más. El barco se iba a hundir. Había que poner a las personas en los botes salvavidas. El Titanic tenía 16 aquí arriba. Se pueden ver los botecitos aquí con una pequeña grúa al lado y otros 4 inflables que estaban guardados. Solo que eso no era ni de lejos suficiente para que cupiera toda la gente. Claro que en una situación así, quien está hospedado en la parte de arriba del barco, de donde es más fácil salir, que ya está al lado del bote, lleva bastante ventaja. Entonces, los botes terminaron albergando a más gente de primera y segunda clase que de tercera clase. Y ahí hay un detalle cruel. Si el barco chocó contra un iceberg, debes imaginar que la temperatura del mar en ese momento no estaba nada bien. Estaba muy fría. Entonces era prácticamente imposible que una persona, aunque tuviera chalecos salvavidas en la oscuridad asustada, cayera en el Água e ainda consegui sobreviver. Prácticamente todos los que sobrevivieron estaban en los botes. Fueron más o menos 1.500 muertes y 700 sobrevivientes. Para no mentirles, hay una historia que conocemos de un tipo que cayó al agua y sobrevivió. Era un cocinero llamado Charles Joggin. Él llevaba un chaleco salvavidas y logró nadar hasta cerca de un bote y se quedó ahí esperando el rescate en el agua. Y él mismo en esa época dijo que había bebido bastante whisky antes del naufragio y que eso tal vez le ayudó a soportar el frío.
Pero sabemos que no es exactamente así. A pesar de esa sensación de calor que da el alcohol, lo que realmente hace es dilatar nuestros vasos sanguíneos. Él hace que nuestros vasos sanguíneos se expandan, así que perdemos más calor por la piel. Pero de cualquier manera, él sobrevivió y terminó siendo conocido como el panadero borracho. Después de que el Titanic chocó contra el iceberg, tardó más o menos unas 3 horas en hundirse completamente. Luego, los tipos empezaron a pedir ayuda, y un barco que estaba pasando a unos 100 kilómetros, el Carpathia, ya cambió de rumbo y fue hacia el Titanic. Llegó unas 4 horas después de recibir el aviso, cuando el barco ya se había hundido, y empezó a rescatar a las personas. Tardó varias horas, porque imagina rescatar a más de 700 personas. En el momento del naufragio, el Titanic se partió en dos y se fue al fondo del mar. Durante muchas décadas, nadie tenía la menor idea de cómo estaba ese barco. Era un naufragio muy buscado. Desaparecido durante 73 años, solo fue descubierto en 1985 por un oceanógrafo llamado Robert Ballard, quien usó robots submarinos para encontrar el barco a 3.800 metros de profundidad. Varias personas ya me han preguntado si no se podría izar el barco, ¿verdad? Ponerle unas boyas y hacerlo volver a la superficie. Primero que 3.800 metros de profundidad no es un juego. Es absurda la presión que ejerce el agua allá abajo. No es fácil navegar hasta ahí. ¿Se acuerdan del accidente con ese submarino que intentó bajar hasta el Titanic y implosionó? Segundo, ya vieron que no es un barco pequeño. Entonces es extremadamente pesado. Necesitarías una estructura prácticamente del tamaño del Titanic para levantarlo de vuelta. Pero lo peor de todo es que a lo largo de los años, ese barco se ha ido deteriorando. Entonces hoy tenemos un barco completamente podrido allá en el fondo. Muchos robots ya han bajado ahí y todo. Hay fotos, videos y todo eso, pero es una estructura que se está deshaciendo. Entonces, si amarramos cualquier cosa, se deshace al momento de subir. Lo que me parece más loco de todo esto es que no sé la edad de ustedes que están viendo. Tal vez tengas, de repente, 8 años u 80, en fin. Pero independientemente de eso, el Titanic se hundió mucho antes de que nacieras. De eso estoy seguro. Pero esa historia marcó a la humanidad en su totalidad. Tanto así que en el cine hay más de 20 películas que cuentan de alguna manera la historia del Titanic, sin contar los documentales. La película más famosa de todas es de 1997. El director fue James Cameron, que es el mismo director de Avatar, que es un tipo al que le gusta mucho la exploración submarina, incluso antes de hacer la película. Esa película fue nominada a 14 categorías en los Oscar y ganó 11. Es un largometraje larguísimo, dura 3 horas y 14 minutos. Es más tiempo del que el propio Titanic tardó en hundirse. Cuando yo tenía 15 años, la gente repetía la película, iba al cine, la veía una vez, 2 veces, 3 veces. La película era tan larga que tenía un intermedio a la mitad para que pudieras ir al baño, comer algo, porque nadie aguanta 3 horas 14 sentado frente a la pantalla. Pero cumplí esa promesa que hice al principio del video, ¿verdad? Volver a armar este Titanic. Por cierto, tiene un sistema de encaje muy padre aquí, mira. Tienes estas puntitas que se encajan con lo que está del otro lado, y luego pasas esta pieza cruzando todo y unes una parte con la otra. Se traban. Entonces eso hace que sea posible abrir y cerrar el barco sin que se dañe. Claro que este barco no fue hecho para navegar. Es una pieza de decoración bellísima, pero ustedes saben que tengo una pasión por los barcos. No puedo ver un barco así sin imaginar cómo sería en el agua. Y al mismo tiempo, sé que el agua no va a arruinar el barco, porque lo máximo que puede pasar es que se rompa y tenga que armar alguna parte de nuevo. Como ya hice unas 200,000 veces con este Lego de Saturno aquí, que ya debo haber tirado al suelo unas 15 veces por lo menos. Y una de esas veces fue en una conferencia que di en Sorocaba y lo tiré frente a unas 5,000 personas que me ayudaron a juntar los pedacitos. Pero antes que nada, quería hacer un cálculo para ver si tiene sentido que esto flote en el agua. Para que algo flote en el agua, necesita ser menos denso que el agua. O sea, necesita tener menos masa en relación con el volumen, en relación con el espacio que ocupa. Entonces, lo primero es descubrir el peso de esto. Y no es nada ligero. Puede parecer en el video que es una cosita de unos 2 kilos. No pesa 2 kilos, no. Yo calculo que pesa unos 8. ¿Cómo pesamos algo que no cabe en la báscula? Mira, esta balancita aguanta 10 kilos, pero creo que si apoyo el medio del barco en ella, se va a abrir en medio. Entonces, ¿cuál es mi idea? Vamos a pesar igual que cuando pesamos a un perro. Que básicamente es ver mi peso aquí arriba, que en este momento, con ropa y todo, es 85.6 kilos. Y luego me peso con el barco y descubro que son 94.4, lo que da 8 kilos con 800. ¡Qué juguete tan pesado! Vamos a calcular su volumen.
Tiene que ser una estimación, ¿verdad? Porque la forma del barco es muy irregular. 1 metro con 34 por 15, 16. Si el barco fuera un paralelepípedo perfecto, o sea, un paralelepípedo en este formato aquí, tendría 32 litros, pero no es un paralelepípedo perfecto, ni aunque las vacas vuelen, ¿verdad? Están haciendo un redondeo bastante tosco. Es solo para tener una idea del orden de magnitud. Yo divido ese número entre 2 para descontar todos esos huecos. Esta parte aquí que es abombada y todo lo demás, serían unos 16 litros. Como pesa 8 kilos y algo, da más o menos 500 gramos por litro. El agua es mucho más densa que eso. El agua pesa 1 kilo por litro. Eso quiere decir que el barco tiene más o menos la mitad de la densidad del agua. Debería flotar muy fácil si no fuera por un detalle, ¿verdad? El barco de acero puede flotar muy bien, porque es hueco por dentro, porque tiene aire adentro. Entonces, al final de cuentas, todo el barco también va a ser menos denso que el agua, aunque esté hecho de acero, porque es solo una cascarita de acero. Pero este barco nuestro aquí está hecho de Lego, que está lleno de agujeritos. Su casco deja entrar agua. El agua va a entrar muchísimo dentro del barco. Vamos a ver qué piensan las demás personas que va a pasar. Yo creo que se va a hundir porque además de tener muchos agujeritos, ¿no? Para que entre el agua, tampoco sé cómo está la distribución del peso de ese Lego, ¿no? No está hecho para meterlo en el agua. Entonces tal vez haga que el barco se incline más hacia un lado. En fin, yo creo que va a intentar flotar, pero al final va a terminar hundiéndose. ¿Tendremos otro naufragio hoy? Si no se hunde me voy a enojar, yo creo que se va a hundir y se va a quedar ahí quietecito, bien bonito, no se va a poder ver mucho, yo creo que en el... Al principio va a flotar, pero luego va a empezar a entrar agua y se va a ir hundiendo. Mira, creo que si seguimos el guión... Creo que se supone que debe hundirse. Yo creo que se hunde, estoy de acuerdo con Fernanda. Se va a llenar de agua y se va a hundir. Yo creo que se voltea y se hunde muy rápido, pero el voltearse es inmediato. Voy a grabar ahora lo que creo que va a pasar, pero solo lo voy a revelar al final del video. Vamos a poner a nuestro personaje aquí arriba para ver si va a sobrevivir al posible naufragio del Titanic. Solo para que conste, está lloviendo afuera y hace un frío tremendo hoy, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Por qué se nos ocurre hacer estas cosas, verdad? Ay, Dios mío. Esa alberca ni siquiera sé qué tiene en el fondo. Tengo que entrar con botas porque me juego la vida aquí. Vamos, Dani. Está helada. Es ahora, ¿eh? Y tú, Jansen, no dijiste nada, ¿qué piensas? ¿Se hunde? Espera. Se está hundiendo. Nuestro personaje ya fue, mira. Ya está. No se hundió, no. No puede mantenerse de pie de ninguna manera. ¿Y ahora, Dani? ¿Qué hacemos con esto ahora? Igual que en la película, se hunde todavía menos, mira. Él regresa. No se hunde. Es mejor que el Titanic original. Dani está preguntando por qué no digo por qué no se hunde. Porque fui el único en este manual do mundo que dije que no se hundiría y ya dije, ¿dónde quedó mi predicción acertada? Mira nada más. Creo que no se hunde de ninguna manera simplemente porque las piezas de Lego normalmente no se hunden. En la parte de atrás de la pieza tenemos unos agujeritos ahí que hacen que el agua tenga mucha dificultad para entrar. Primero, por la tensión superficial del agua, ¿verdad? Entonces, las moléculas del agua no quieren soltarse para ocupar ese espacio. Y en segundo lugar, porque pasa más o menos lo mismo que cuando pones un vaso al revés en el agua. El aire tendría que salir para que el agua entre y no sale. Entonces, creo que sí, le va a entrar un montón de agua. Que sí, probablemente se va a voltear, no se va a quedar en esa posición en el agua, pero no se hunde de ninguna manera. Ahora, vamos a forzar un naufragio aquí para ver qué pasa. No se hunde. Regresa. Oye, espera, que se está soltando una piecita aquí. Yo quería que se soltara una piecita. Puede hundirse, pero tampoco puede soltar piezas. ¡Uy! Las burbujitas de aire abajo. Con la cámara ahí debajo del agua se va a poder ver perfectamente. Está aprobado. El Titanic de Lego, a diferencia del barco original, es insumergible. Si te gustan las historias náuticas, hay una muy buena que es sobre cómo el ser humano llegó al punto más profundo del océano. Y eso fue hace mucho tiempo. Para mí, es una de las historias más geniales que he contado aquí en Manual do Mundo.